Hola, buenas tardes. Qué placer estar aquí contigo, Lila Vanorio. El placer es mío, Jaime Bello León. Como siempre, chatear contigo es una maravilla. Y esta tarde es especial porque estamos chateando con Valentina Quintero, a quien amamos profundamente y le agradecemos que haya tenido la gentileza de acercarse acá al Auditorio Padre Sucre, que está con muchachos de la Escuela de Comunicación Social. ¿Qué te Es parece? todo un privilegio estar con esta señora cool, que no solo es periodista, sino creo yo que es quien más ha recorrido este país, conoce cada rincón de Venezuela y además es tan cool que es youtuber a esta edad. Sí. Y tengo ya 4 años como youtuber, empecé a los 68 y el 28 de junio voy a cumplir 72 años y 4 años como youtuber y soy egresada de esta universidad, así que eso siempre va a hacer que regrese a mi alma mater donde me gradué hace exactamente, si yo me gradué en el 76, es 50 años o más. 50 Ahí años. está, 50 años que me gradué. Medio Ah. siglo. Wow, me gradué Qué maravilla. bien chama. Medio siglo de ejercicio profesional haciendo de todo, pasando de Pero la Biblioteca me acabo Nacional, de dar cuenta, ahorita, en este instante. pasando por medios consolidados. Saqué la cuenta y dije, 76, esto también es 6, deben ser 50. Sí, lo son. ¿Lo son? Ok. Valentina, 50 años. voy con la primera pregunta, ¿puedo? Adelante. Sí, sí. Valentina, cuando tú te graduaste, ¿sabías que te ibas a dedicar a recorrer Venezuela y hacer la crónica más fantástica de este país que amas rotundamente? No, para nada. Mi vida ha sido siempre una improvisación, una casualidad. Yo digo siempre que Dios me trata bien, porque cuando yo me gradué aquí en la Católica, yo me fui a hacer un posgrado en Boston con una beca Mariscal de Ayacucho y yo lo que quería era utilizar los medios audiovisuales para la educación. Es más, yo hice un posgrado en la Escuela de Educación de Boston University en tecnología educativa. Y cuando regresé aquí, yo lo único que quería era trabajar en la Biblioteca Nacional para convertir las bibliotecas públicas en unos centros de media. Y fue lo mejor que me pasó porque mi mentora y mi ejemplo en la vida fue en ese momento y ha sido siempre Virginia Betancourt, que además de ser una obsesiva laboral, siempre tuvo como proyecto y como convicción el acceso a la información para la toma de decisiones, porque ese era el verdadero ejercicio de la democracia. Y cuando yo empecé a escribir en el Nacional, que empecé a escribir el Manual de Ociosidades en los años 80, yo decía, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer aquí? Dar información de todo el país para que la gente pueda tomar decisiones para ir a esos sitios. Y es escribir 10 años el Manual de Ociosidades lo que me lleva a hacer bitácora, porque cuando se le propone a Radio Caracas hacer bitácora, que fue una propuesta que le hicieron los hotelistas a Peter Botón dijo, bueno, ¿y por qué no llaman a Valentina Quintero que yo leo el Manual de Ociosidades? Y entonces por eso te digo, la vida siempre me trata bien. Entonces fuimos a Radio Caracas y presentamos el proyecto y hicimos bitácora 15 años. Valentina, pero tenemos la fortuna de tener a gente joven entre el público en vivo Que no de habían este nacido. chat, que no había nacido, probablemente conoce Bitácora por referencia, Sí. pero además está en un momento en el que se está formando, está en la universidad y a veces uno se abruma y cree que una gente de 40 es una gente grande, que ya tienes que tenerlo todo descifrado cuando estás recién salido de la universidad. Y yo te recuerdo haber contado la anécdota de que tú arrancaste Bitácora a los 40 años. Mira, lo mejor de arrancar bitácora a los 40 años era, uno, que yo no tenía que estar bien buena, no tenía que ser una Miss, porque solamente las Misses las contrataban en la televisión. Yo era una señora de 40 años, divorciada, con una hija, adolescente, y bueno, yo creo que eso fue parte del éxito de Bitácora, porque todo el mundo sentía que si yo lo podía hacer, que era una señora que tenía 40 años, ellos también lo podían hacer. Y por otra parte, fue buenísimo entrar a la televisión a los 40 años, porque ya yo era una mujer hecha y derecha. Entonces, no iba a sentir que, ay, ahora yo soy famosa porque ya estoy en la televisión. O sea, para nada. O
sea, yo era periodista, siempre periodista, y como muy claro, además, en lo que yo quería hacer. Porque cuando nosotros fuimos a hablar a Radio Caracas, nunca falta la gente de publicidad, que bueno, es verdad, necesitamos la publicidad, necesitamos los patrocinantes, pero que, ¿sabes? Siempre todos lo están viendo en función de la publicidad. Y entonces decía, bueno, pero esto va a ser una producción muy económica, porque claro, todo el mundo que aparezca, ¿sabes? Es bueno, si aparece un hotel por intercambio, no sé qué tal. Yo casi que me paro y me voy. Porque entonces yo dije, mira, aquí nada va a ser así, porque nosotros tenemos que tener credibilidad. Aquí no puede haber ningún compromiso económico de intercambio en nada de lo que nosotros hagamos. Y esa fue una cláusula clarísima desde el día 1. Y hasta el sol de hoy, yo no acepto publicidad ni de hoteles, ni de agencias de viaje, ni de posadas, ni siquiera de líneas aéreas. De nada que tenga que ver con turismo. Porque hay un conflicto de intereses con eso. Y así funcionó Bitácora toda la vida. Y yo recuerdo que nosotros fuimos a Los Roques y a Ariotui, nos quedamos en una posada de Ariotui, porque bueno, porque esas eran las cosas que tenía Peter Bottom y tal. Y cuando nosotros fuimos a hacer otras posadas, el gerente de Ariotui nos dijo que si nosotros íbamos a grabar otras posadas, nosotros nos teníamos que ir. Y yo le digo, nos vamos. Y nos fuimos para otra posada. Y ya, y grabamos todo, porque yo dije, nosotros no podemos sacar nada más Ariotui, esto no es un comercial de Ariotui. Después Peter se enteró y se puso furioso con el gerente este. Pero siempre fue así de claro. Entonces, esa es la ventaja absoluta de empezar en televisión cuando tienes 40 años. Y también darte cuenta que, bueno, tanto que empiezo a hacer YouTube cuando tengo 68 y yo nunca en mi vida había visto YouTube. Yo no sabía lo que era YouTube. Cuando yo dije, yo voy a estar en YouTube, ¿sabes? Porque si nosotros tenemos 8 millones de venezolanos por el mundo, nosotros tenemos que lograr que llegarle, o sea, a esos 8 millones de venezolanos. Y yo me llevé una sorpresa enorme cuando vi que YouTube estaba en la televisión. O sea, que no lo podía ver en la televisión. Yo, wow, mírame esto. Yo creía que era nada más como en el teléfono. A mí YouTube no hace sino sorprenderme. Y pienso que ha sido lo más retador que haya hecho, y a lo mejor ustedes no saben que en esa época era imposible soñar con que tú tuvieras un medio de comunicación que era tuyo. Imposible. Tú tenías que trabajar con un medio y ese medio era el que iba a fijar las pautas. Entonces, tener una cuenta de Instagram, una cuenta de TikTok y un canal de YouTube en el que tú decides cuánto tiempo va a durar tu programa, porque no es 22 minutos, y si tú tienes algo más que decir por qué van a ser 22 minutos, pueden ser 28, o puede ser 1 hora, o puede ser 15 minutos, y decides también con toda libertad tus contenidos, y hay una línea editorial que no tiene que ver con que si va a ser comercial o no va a ser comercial, sino con lo que yo quiero contar. Pero también tiene mucho rigor. Muchísimo. La gente cree que es un tema muy a Es la una libre. Hoy la pela. musa está aquí, hoy grabo No. y bueno, cuando regrese vuelvo a generar mi contenido. No, ahora, lo que sí tiene YouTube que es fascinante es la información que te da. O sea, cuando nosotros estábamos en Radio Caracas, y bueno, lo puede decir Andrés, que está aquí con Venevisión, o sea, con los canales, tú creías en el rating que era una especie de entelequia, porque tú nunca sabías, irán de verdad preguntar a la gente en su casa que está viendo. O sea, ¿sabes? En YouTube, ahí no hay pele. Ahí te dice, te vieron 152.320 personas, te vieron en la televisión, te vieron de estos países, tenían estas edades, se te mandaron para la porra en el minuto 15 o se quedaron hasta el 22. O sea, la información es tan precisa y bueno, y no le puedes discutir. ¿Entiendes? Eso está allí. Entonces, con una información así de precisa, tú tienes la manera ¿sabes? De perfeccionar. Hay una cosa que son las miniaturas. Entonces, cuando tú tienes la miniatura, hay una niña que trabaja con nosotros. Todo el equipo que trabaja conmigo tiene menos de 30 años.
o 32, 33, ¿sabes? Entonces, Bárbara hace unos análisis de la miniatura perfectísimos, que es como en la portada. Entonces dice, en el punto de interés fue cuando entraron los ratapelúas con las camionetas en el Sinaruco. Entonces vamos a poner, ¿sabes? El turismo no puede contra esta gente, no sé qué. Y teníamos 70.000 vistas y subimos como a 170.000. Entonces, ¿sabes? Pero es que YouTube te da la información. Y si tú la sabes interpretar, o sea, vas a lograr tener mayores visualizaciones y lograr que lo que tú quieres decir le llegue a la gente. Porque para mí no se trata de las visualizaciones, sino de que de verdad lo que quiero decir llegue. Y eso de que te vas a hacer millonario en YouTube, probablemente cuando se va a hacer millonaria mi hija, cuando yo me muera, porque todo el mundo va a ver el pedazo canal, cuando yo me muera, y todos los reales se los va a ganar Ariana. Pero para mí, o sea, ha sido hasta el momento una enorme inversión, ¿entiendes? Pero bueno, claro que hay alguien que se hace millonario. Fíjate, lo que tú dices es apasionante porque los que vivimos en los medios antes de que estos fueran bidireccionales, los medios eran unidireccionales, eran emisores de mensaje y el receptor era un fantasma, uno se lo imaginaba, pero uno no sabía quién era. No recibías de él ese retorno que tú recibes con los comentarios, que son importantísimos, porque la gente se toma el tiempo de hacer una apreciación, de hacer un juicio. Y eso es alimento para el alma, en gran medida. También están los haters, que eso es otra cosa, pero hablemos de lo positivo. Tú tienes allí un insumo del cual antes uno no tenía la menor idea. Tenías las encuestas, tenías aproximaciones, pero esa cosa directa de que tú publicas y a los 5 minutos alguien te dice, oye Valentina, lo que tú dijiste es verdad, pero te faltó tal cosa, o qué bueno que dijiste eso que yo no lo sabía. Eso es algo fantástico, ¿no? Los comentarios pueden ser lo más gratificante. Los comentarios que nosotros tenemos en YouTube son, por lo general, hermosísimos porque es la gente agradeciendo poder ver Venezuela y enseñársela a sus hijos porque están afuera. Lo que pasa con los comentarios, yo no soy una persona que ande con sentimientos de culpa, nunca, ¿sabes? Pero con los comentarios me llego a sentir profundamente culpable de no poderlos contestar, pero no hay ninguna manera de que los puedas contestar, porque yo puedo tener en un capítulo de YouTube, no sé, 2.000 comentarios, ¿sabes? Es imposible, ¿sabes? Yo trato de contestar a algunos y ver, y no sé qué, y bueno, en Instagram ni hablar, pero uno, ¿sabes? Hace el esfuerzo y yo sé que hay una cantidad que ni siquiera logramos leer, pero lo que tú dices, que la gente se tome el tiempo para hacerlo. Y en relación con los haters, yo llegué a la conclusión de que cuando alguien me dice una pesadez, hay un montón de gente que se los traga vivos. Entonces, yo no tengo ninguna necesidad de ser yo la que le responda a las pesadeces, porque mi comunidad, como se dice. Pero tú sabes que tú eres una referencia de geolocalización en nuestro país. Yo hace unas semanas tuve la oportunidad de estar en Araya. Yo nunca antes había ido a Araya, fui por cuestiones laborales, y bueno, en el marco de esta emergencia hídrica que hay, la gente hablaba de un pozo de agua dulce que desemboca en una playita que salió en el programa de Valentina Quintero. Es decir, la gente sabe de esa fuente de agua dulce que se puede tratar para tomar porque tú hablaste de ella. Es que eso fue loquísimo. Yo había ido a Araya haciendo bitácora. Y nosotros llegamos a Araya otra vez y nosotros fuimos a ese sitio y yo estaba impactadísima. Y entonces el señor, que es el dueño del lugar, me dijo, tú estuviste aquí en el 2001, ¿sabes? Una cosa así. Entonces, bueno, cuando él me dijo, yo tuve como una cierta memoria de eso. Porque, claro, en 15 años nosotros recorrimos básicamente todo el país. Pero sí, es muy probable que la gente se entere de muchas cosas porque nosotros las colocamos allí. Nosotros ahorita fuimos a los pueblos del sur, en el estado Mérida, y son pueblos donde viven 15 familias.
Y claro, nadie llega hasta allá. Nosotros estuvimos cerca de 8 horas desde Ciudad de Mérida hasta una aldea eh, absolutamente remota y nunca vimos un carro en esas carreteras, en ninguna parte. Y cuando nosotros llegamos a Pueblo Nuevo del Sur, que llegamos directo como a una casa de una señora, y la señora cuando nos recibió, yo sí me acordaba que había estado allí. Y esta gente que es la esencia de los venezolanos, me dice, mire, nosotros lo único que tenemos aquí para ofrecer es amor. Y eso es lo que nosotros damos. Y me dice, ¿usted se quiere tomar un tecito? Yo le digo, sí, ¿cómo no? Entonces me dice, déjeme ir a buscar un limoncito en la tienda. Y la tienda era que ella abre la puerta de atrás de la cocina y se va a su mata de naranjitas limoneras y pica aquello y nos hace el té y hace las arepitas y todo estaba allí con aquella señora. Entonces, y ella decía, en estos pueblos todo el mundo se ayuda. Si yo no tengo cambur, mi vecino lo va a tener y me los va a dar. Y eso fue lo que conseguimos en todos esos pueblos. Gente absolutamente pura. Llegamos a un pueblo que le dicen el pueblo de los candados, que se llama San José del Sur, porque todas las casas tenían los candados por fuera, porque todo el mundo se había ido. Y se habían ido para las aldeas o se habían ido del país porque allí no había ninguna oportunidad. Y había una muchacha en un abasto, y yo entro al abasto y le digo, ¿tú por qué te quedaste? Y me dice, ¿cómo me voy a ir? Este es mi pueblo, yo nací aquí, yo me quiero quedar aquí. Eso fue de verdad, ese fue un viaje tan revelador, porque además había un señor que venía caminando con unas tejas y yo le pregunto, ¿y por qué este se llama el pueblo de los candados? Entonces me dice, bueno, porque todo el mundo se fue, pero la gente va a volver porque ya tenemos un nuevo gobierno. Era como el 12 de enero, ¿sabes? Y ya él pensaba que teníamos un nuevo gobierno y yo dije, wow, hasta aquí la noticia llegó, hasta aquí, al pueblo de los candados. Mira, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Puedo? A ver, adelante. Yo le tengo que pedir permiso a ella para hacer No, preguntas en este es un mal programa. hablado. Soy un mal hablado. 100%. ¿Cómo me vas a malponer así ante Valentina Bueno, Quintero? no, pero es que todo el mundo sabe que yo soy un mal hablado. Valentina, querida mía, ¿cómo haces tú la decisión de a dónde voy a ir ahora y qué voy a cubrir y por qué? Tú sabes que el otro día yo me conseguía a una persona que también hace contenidos de viajes y no sé qué, y me dice, yo me imagino que tú tienes planificado todo el año. Yo le digo, ¿yo? No. O sea, yo no planifico, ¿sabes? Yo es como que de repente lo de los pueblos del sur, yo dije, yo voy a ir a los pueblos del sur, ¿sabes? Y busqué a una amiga que trabaja, ¿sabes? Hace estos recorridos, no sé qué, y le dije, vamos a hacer un recorrido por allá, y más o menos las cosas que yo quería hacer. Yo lo decido por donde yo siento que puede haber una buena historia. Y también tomo en cuenta, yo estaba revisando todo el canal y dije, no hemos ido a Táchira, entonces sé que tengo que ir a Táchira. No hemos ido a Trujillo. He hecho mucho en Mérida, pero no he hecho ni en Táchira ni en Trujillo. Entonces este año voy a ir a Táchira y voy a ir a Trujillo. Y eso también lo tomo en cuenta. Pero también una buena historia. Yo, por ejemplo, ahorita estuve en Yaracuy y en Lara. Y yo quería ir a Yaracuy porque Yaracuy es el estado más verde que tiene Venezuela. Y es además insólito porque no importa que en toda Venezuela haya una sequía súper recontramalandra, Yaracuy está verde. Y está la única reserva privada, que es un bosque, porque
Morela Pacheco quería comprar una finca y ella, cuando le dijeron que había esa finca, pero que no la debía comprar porque no podía tener ganado ni podía sembrar porque había que talar demasiado, cuando ella entró a la finca, ella dijo, esta es la que yo quiero, porque yo voy a conservar ese bosque. Y son 2.500 hectáreas de bosque primario que nunca se ha tocado. Y eso no existe en Venezuela, sino en los parques nacionales. Y esta es una reserva privada y ellos deciden cuidarla, independientemente de que si la finca tiene 2.800 hectáreas, solamente 300 van a tener ganadería y van a tener siembra, pero las otras 2.500 son un bosque para protegerlo. Y esto lo decide una mujer que en este momento tiene 95 años y decide conservar ese espacio. Y después yo quise ir a Lara porque hay como un frenesí de los glamping y entonces están de moda los glamping que están en Táchira, que son súper guachaguacha. Pero el primer glamping que se hizo en Venezuela se hizo en Barbacoa, que es una montaña de Lara, donde está el Parque Nacional Dimira, que es donde está la Cascada del Vino. Y además, claro, yo tengo como muchas referencias de lo que yo conozco de antes, ¿no? Y en este pueblo está la única iglesia coronada. Es una iglesia que no tiene cúpula, sino tiene una corona y con una historia lindísima porque el sacerdote era arquitecto y él resolvió hacer esa iglesia. Y la iglesia es única, bellísima. Y es un pueblo que tiene además el Parque Nacional de Imira, donde está la Cascada del Vino y donde está la Cueva de la Peonía, y tiene una carretera que debe ser de las peores carreteras de Venezuela. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es que un pueblo que tiene tanto para dar en términos de turismo tiene esta pedazo de carretera donde desde la democracia nunca se le ha hecho nada? El propio pueblo tiene en todas las calles casi de tierra, pero que se ve que un día, hace probablemente 27 años, tuvieron asfalto. Valentina, nos queda poco tiempo para despedir este chat, pero antes de que Jaime me quite y me siga haciendo preguntas, tú has visto el contraste de los viajes que hacías con Bitácora y los viajes que estás haciendo ahora como youtuber. Y eso, puedes ver el deterioro de una carretera o una comunidad o un pueblo que ahora está desolado y tiene candados por la parte de afuera de sus casas. Pero tú insistes en que tú estás sembrada en Venezuela y ese ha sido tu lema, tu eslogan, y además lo dices con optimismo. ¿Qué ves? ¿Qué descubres en esa Venezuela que no es solo un territorio, que también es su gente, que te hace sentir ese optimismo para decir que sigues sembrada aquí? La mayor fortaleza de Venezuela son los venezolanos. Yo no creo que sea la naturaleza virgen, que sea el Salto Ángel, que sea el petróleo, que sea el oro, son los venezolanos. Porque hay que ver el poder de la perseverancia, de insistir en las condiciones más adversas y de tener absoluta confianza en que lo van a poder hacer. Y esas son las historias que yo quiero contar. Y cuando nosotros estuvimos allá en los pueblos del sur, y tú ves, este régimen hizo todo para acabar con el café, todo. O sea, reguló los precios, compraba todo el café al mismo precio, independientemente de que fuera un café que hubiera sido bien tratado en la poscosecha. Los cafetaleros se retiraron, muchísima gente abandonaron los cafetales y hasta que descubrieron una rendija, que era el café de especialidad, ¿sabes? El café gourmet. Y por allí se metieron. Y tú ves ahorita el regreso del café y es porque hay la convicción de volver a producir un muy buen café venezolano y además todo productor de café solamente acepta que su cosecha se la paguen en dólares.
y se la tienen que pagar en dólares y además en dólares billete. No es que ya va, que bueno, porque nadie va a tener cele, pues. Entonces le tienen que pagar con sus reales así y tú te das cuenta como un pueblo como Canaguá, la diferencia entre Canaguá con el resto de los otros pueblos del sur y tú puedes oír a una niñita que tiene 7 años dentro de la, o sea, de la cultura del café, está darle un corte a los niños cuando tienen 14 años, 15 años. Por esta niñita le dieron su corte a los 7 años. Entonces la niñita, pues ya, o sea, cuando se va a vender el café, ella va, porque ella sabe que ella tiene ahí una participación con su corte. Pero es la perseverancia, el orgullo y la convicción de que de verdad se puede hacer. Entonces, eso es lo que hace que yo siga sembrada en Venezuela y seguiré hasta el último momento de mi vida. Y el domingo tuve un encuentro con Jacobo Borges, que tiene 95 años, y hablando con Jacobo, yo le digo, yo no entiendo por qué a mí me dicen, bueno, ¿y cuándo te vas a retirar? O sea, ¿por qué me voy a retirar? Y Jacobo dijo, bueno, diles que tú te vas a retirar cuando yo me retire. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a retirar a la edad que Jacobo se retire, ¿entiendes? Y si Jacobo tiene 95 y acaba de montar esta exposición extraordinaria, pues ahora es que me falta. En la Entonces, Galería Freites, es una belleza de exposición. ¿verdad? Preciosa, preciosa. Por cierto, a mí me toca hacer la última Está bien, pregunta. está No bien. me quede. Te lo ¿Puedo? cedo. Gracias. Valentina, nos están escuchando unos muchachos de la Escuela de Comunicación Social, de tu Escuela de Comunicación Social de la UCAP. ¿Cuál es el sitio de Venezuela que estos muchachos, tú les dirías hoy, tienen que ir a conocer porque les va a despertar ese sentimiento que tú tienes y que te sembró en Venezuela? Yo siempre he tenido, les voy a decir como de 3 sitios, fíjense. En Venezuela hay que conocer el llano, porque el llano es de donde yo siento que parte la resiedumbre del venezolano. Porque una gente que tiene que vivir en esos 2 mundos, que es el llano en invierno y el llano en verano, donde en invierno el ganado tiene que nadar y en verano tiene que penar para conseguir un poco de agua. Y un llanero es capaz de mudarse de su casa cuando viene el invierno y sacar todos los peroles y regresar en lo que bajan las aguas. Es una gente de verdad con un carácter que dice muchísimo de lo que es un venezolano. Entonces yo siempre pienso que hay que conocer el llano. Cuando se habla de playas, siempre hay esa idea de la playa del Caribe con las palmeras y la arena blanca. Y yo soy una absoluta enamorada de la península de Paria, porque a mí me parece que las playas de Paria son las auténticas playas tropicales que dicen de cómo somos nosotros. Son una gente completamente franca, abierta, salvaje, espontánea, que no mide y además con un enorme contraste todo el tiempo, porque en Paria tú tienes esos azules del mar con aquellos verdes de aquella vegetación tan tupida que está siempre allí donde puedes conseguir hasta una cascada que cae en el mar. Entonces, si tú tuvieras que escoger solamente 2 sitios para ir en Venezuela, yo iría al llano y bueno, y siempre es Apure el llano más franco. Y cuando tú cruzas de San Fernando de Apure hasta el Amazonas en la época de invierno, donde todo el llano se convierte en una playa y la gente se lanza desde los puentes a la sabana y los reflejos que hace el agua y llegas a los médanos de la Soledad que se convierten en un mar también, es muy emocionante, ¿sabes? Y te parece que ojalá que cantaras como Simón Díaz para ir todo el camino cantando. Y cuando vas a Paria, o sea, yo
yo llego a Puy Puy y yo digo, yo pudiera quedarme aquí para siempre nada más que oyendo y viendo este mar, ¿no? Valentina Quintero, no sabes lo feliz que me has hecho a mí y seguro que a Lila y a También. nuestros muchachos y a los invitados especiales que están hoy en Look Up. Yo solamente quiero pedir algo. Pongámonos de pie y démosles un aplauso a Valentina. Muchas gracias, de verdad. Yo solamente puedo decirles que han escogido tremenda profesión, porque qué sabroso esto de ser periodista y todas las alternativas que te da. Muchísimas gracias por convidarme. De verdad. Gracias a Muchas ti, gracias. Valentina. Muchas Gracias a gracias. ti. Y este fue el chat de esta tarde con Valentina Quintero. Querida Lila, gracias por tu compañía Gracias a ti, Jaime Bello León, y como por siempre. tu paciencia además. La tuya.